La primera parte será una parte de preguntas tipo test, ¿vale? Hay que responder a 10. Cada una tiene un valor de 0,2 y en esta prueba lo máximo que podemos sacar es un total de 2 puntos, ¿vale? Cada error se penaliza, por lo que no responder no penaliza, de modo que si alguna no la tenemos del todo claro, es mejor no responder. ¿Vale? Vamos a ir viéndolas poco a poco, una a una, y así vemos cómo sería la correcta realización del examen. Vale, la pregunta 1 dice, la distinción entre el mundo material y el mundo ideal se denomina... Bueno, esto está claro que alude a la filosofía de Platón, ¿vale? Como vimos, el mundo material era el mundo sensible y el mundo ideal el mundo inteligible o mundo de las ideas. La respuesta A, dualismo ontológico. La respuesta B, dualismo crítico. Y dualismo filosófico, la C, ¿vale? En este caso sería la A. La A, dualismo ontológico. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa del problema del ser, es decir, lo que las cosas son, ¿vale? La realidad en sí. Por tanto, Platón divide la realidad en dos, dualismo ontológico. 2. Según Aristóteles, el cambio se produce con el paso de la potencia a la sustancia, la A, la B, al accidente o C, al acto. Bueno, como vimos en clase, en ese movimiento y en esa explicación del cambio que daba Aristóteles, vimos que las cosas pasan de la potencia al acto. Por ejemplo, una semilla de un árbol, que era el ejemplo que poníamos, pues es una semilla, pero es un árbol en potencia, porque puede convertirse en un árbol. Y una vez que se convirtiera en árbol, sería un árbol en potencia. Entonces, el acto y la potencia. Entonces, la respuesta sería la C, el acto. La filosofía de Agustín de Hipona se conoce por, pregunta 3, agustinismo, A, B, hiponismo y C, platonismo cristiano. Bueno, esta pregunta, como veis, tiene una trampa un poco engañosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en el examen hay algunas trampas, ¿vale? Claro, si es la filosofía de Agustín, pues nuestra tendencia va a ser a pensar que el pensamiento de Agustín es el agustinismo. En cierto modo, bueno, pudiera ser el pensamiento agustiniano, sería más correcto, ¿vale? Y el hiponismo de Hipona, pues tampoco, ¿no? Como vimos en el curso, Agustín se inspira en la filosofía de Platón. Y Agustín vimos que es un filósofo de la época medieval y como sabéis, la filosofía medieval es un intento de conciliar las ideas de los griegos con las diferentes doctrinas religiosas. En este caso, Agustín, como sabéis, es cristiano. Entonces, su pensamiento es fundamentalmente búsqueda de unión entre el pensamiento platónico y la doctrina cristiana. Por eso podemos decir que Agustín será platonismo cristiano. Vale, 4. La fórmula latina credo ut intelligam quiere decir creer para entender, creer o entender, creo sin entender. Bueno, esto remite a la escolástica, a la filosofía medieval, los padres de la Iglesia, en los que, como Santo Tomás, por ejemplo, pretendían conciliar la fe y la razón. Entonces, para poder entender el mensaje divino o la divinidad, a Dios, en este caso, había que creer. Creer era una condición fundamental para poder entender a Dios. Si no creíamos, no podríamos entenderlo. ¿Vale? Tener fe y utilizar la razón para comprender lo que se cree. Por eso, creer para entender sería la A. Vale, 5. ¿Qué significa la expresión kantiana cogito ergo sum? Bien, esta pregunta tiene trampa, ¿vale?
porque cogito ergo sum efectivamente significa pienso, luego existo. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está la trampa? Que esta frase no es de Kant, que significa la expresión kantiana, por tanto de Kant. Como sabéis, esta expresión no es de Kant. Esta expresión es de Descartes, ¿vale? Hubiera sido correcta la pregunta si hubiera dicho, ¿qué significa la expresión cartesiana cogito ergo sum? ¿Vale? Entonces, bueno, la respuesta A es la traducción. Estaría bien, pero no debemos responder eso, ¿vale? Para no caer en la trampa debemos responder ninguna de las anteriores, porque no es de Kant, es de Descartes. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trampas, leer bien la pregunta y responder a lo que se pregunta exactamente, leer bien, no deis por sentado nada, ¿vale? La 6, según Descartes, la duda ha de ser metódica, irónica, ambas son correctas. Vale, irónica, vimos que ese método era el utilizado en la mayéutica de Sócrates, que primero estaba la ironía socrática, que consistía en hacer preguntas al interlocutor para hacerle ver su ignorancia, ¿no? De ahí el solo sé que no sé nada, la ironía socrática. Bueno, y una vez puesto en ignorancia, ponerlo en predisposición a conocer. Por eso en este caso no alude a la filosofía de Descartes. Entonces será la A, porque es la duda metódica del método cartesiano, que como vimos sabéis que lo desarrolla en su obra El discurso del método. ¿Y qué era concretamente la duda metódica? Pues dudar de todo aquello de lo que puede ser dudado. Y llegó a la conclusión de que lo único de lo que no podía dudar era de que él mismo dudaba. Y por tanto, si dudaba, pues pensaba, ¿no? Y esa era una prueba irrefutable de que existía. Porque si duda, piensa, y si piensa, pues es que existe, ¿no? De ahí el pienso, luego existo. Por tanto, sería la 6, la A. Sería la duda metódica. La 7. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que el conocimiento de la experiencia, B, solo a través del yo puede deducirse la verdad, y C, ninguna de las anteriores. Vale, cuidado aquí también con esto, porque si leemos la pregunta, el encabezado, la tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que, ¿vale? Descartes, como vimos en el curso, no es un empirista, no es un filósofo que se pueda englobar dentro de la corriente del empirismo, sino más bien es un racionalista. Por tanto, cuidado con esa trampa. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la C, ninguna de las anteriores, porque Descartes no es empirista. 8. David Hume es racionalista, empirista, ninguna de las anteriores, ¿vale? En este caso, Hume sí es empirista. Como vimos, los empiristas consideran que la experiencia es fundamental a la hora de la adquisición de conocimiento. Es decir, que el conocimiento procede de la experiencia, ¿vale? De aquello de lo que tenemos experiencia y que hemos percibido con nuestros sentidos. Entonces, Hume es empirista, ¿vale? Descartes no lo era. Hume sí. Según Kant, la pregunta 9, las formas puras a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, las categorías y los juicios analíticos. Las formas puras son las que están en el entendimiento y son las que, a través de las cuales percibimos las cosas de la experiencia, los fenómenos, y siempre los vamos a percibir de forma irremediable en el espacio y en el tiempo. Cualquier conocimiento del fenómeno será espacio-temporal. Por tanto, será espacio y el tiempo. La 10, otra pregunta sobre Kant. Según Kant, ¿cuáles son los usos de la razón? El uso material y el uso formal, el uso teórico y el uso práctico, o ninguna de las anteriores. Bueno, sabéis que Kant desarrolla su pensamiento fundamentalmente en dos obras.
la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. ¿Vale? La crítica de la razón pura se plantea cómo conocemos, cómo funciona nuestra razón, y en y el uso práctico, o sea, y en la crítica de la razón práctica, cómo podemos poner en práctica la razón, ¿no? Por tanto, sería la B, el uso teórico y uso práctico de la razón. Vale, la 11, la filosofía de Marx surge como desarrollo de A. Hegel, B. Socialismo utópico y C. Anarquismo. ¿Vale? No es el desarrollo de la filosofía de Hegel, porque vimos que Hegel pertenecía a la corriente, a una corriente idealista, del idealismo. ¿Vale? Y anarquismo tampoco, porque vimos que Marx estaba más relacionado con el socialismo. Y en ese caso será un desarrollo del socialismo utópico, que son unas corrientes de pensamiento anteriores a Marx. Marx desarrollará el socialismo científico. Por tanto, sería la respuesta la B, socialismo utópico. Seguimos con Marx, en la pregunta número 12. Según Marx, la filosofía debe captar la realidad, transformar la sociedad o ninguna de las anteriores. Vimos que Marx suponía un punto de inflexión en la historia de la filosofía, porque hasta entonces la filosofía había especulado y teorizado acerca de cómo es el mundo. Entonces Marx dice que ya no se trata aquí de teorizar sobre cómo es el mundo, sino de cómo transformarlo. Por tanto, él habla de la forma en que se debería transformar la sociedad. Hablará de la lucha de clases, el socialismo científico y la dictadura del proletariado. Por tanto, y la alienación, entre otros conceptos. Por tanto, sería la B, transformar la sociedad. Vamos con la 13. ¿Qué quiere decir Nietzsche con la frase yo soy yo y mi circunstancia? Cuidado con porque esta pregunta también tiene trampa, ¿vale? Porque esa frase no es de Nietzsche, ¿vale? Yo soy yo y mi circunstancia es una frase de Ortega y Gasset. Por eso tenemos que leer muy bien la pregunta y no dar nada por sentado, porque fijaos qué tipo de trampa puede haber. Por tanto, la respuesta sería la C, ninguna de las anteriores. Perdón. Ortega y Gasset sostiene, en la pregunta 14, la teoría de el perspectivismo, el objetivismo y ninguna de las anteriores. Bien, como siempre, durante el curso hemos intentado englobar a cada pensador dentro de una corriente de pensamiento. Y con Ortega dijimos que su corriente de pensamiento podíamos llamarla raciovitalismo. Y dentro del raciovitalismo, en su teoría del conocimiento, estaba lo que se conoce como perspectivismo, ¿no? La importancia que daba al punto de vista de cada uno, de ahí las propias circunstancias también, al punto de vista de cada uno, que de un mismo objeto, de una misma realidad objetiva, ambos observadores pues tenían su propia percepción de esa misma realidad objetiva. El perspectivismo sería la A. 15. Nietzsche afirma que el espíritu humano se puede transformar en A, camello, león y niño. B, camello, niño y águila. Y C, ninguna de las anteriores. Vale, ya vimos en Nietzsche, en un texto sobre las 3 transformaciones del espíritu, que el hombre primero se hallaba en un estado del camello, en el que llevaba su carga, ¿no? En el tú debes, le decía la bestia, ¿no? Y el camello, pues, llevaba su carga casi gustoso. Luego el camello debía convertirse en león y decir, no, yo quiero, es decir, pasar del tú debes al yo quiero, autoafirmarse como fiera, ¿no? Y posteriormente el león debía convertirse en un niño.
Es decir, un papel en blanco de la humanidad para poder construir una nueva humanidad, ¿no? Con una nueva moral. De ahí su idea del superhombre. El hombre que prescinde de todos los valores morales tradicionales para crear una nueva moral. De ahí su idea del superhombre, en este caso representada como niño. Por tanto, la respuesta correcta sería la A. Y vamos a continuar el examen hasta ahí, la parte de preguntas objetivas de tipo test. Y ahora vamos a continuar. Y la parte 2 será la parte de comentario de texto. Esta parte es importantísima y hemos insistido sobre ella en el curso muchísimo, porque el examen de selectividad no es solo un examen de conocimientos, es un examen de actitudes. Por tanto, hay que desarrollar una serie de destrezas, no solo de conocimientos, para poder aprobar. De hecho, daros cuenta que esta parte de comentario de texto vale 8 puntos. Fijaros, 8 puntos sobre 10 de la nota final. Por tanto, es muy, muy importante aprender a realizar los comentarios de texto de filosofía. No solo entender y conocer los pensamientos de los autores, que lo hemos visto, que eso nos ayuda a responder, por ejemplo, la de preguntas objetivas. Pero el comentario de texto, solo con aprender los pensamientos de los autores, no valdría. Hay que aprender a hacer el texto y practicarlo. Entonces vamos a ver qué textos tenemos y vamos a ver cómo los resolveríamos. Darán 2 opciones y hay que responder solo a una, ¿vale? Y por supuesto hay que redactar con letra clara y no cometer faltas de ortografía. Vale, la opción A sería un texto de Platón, de la República de Platón. Vale, voy a proceder a leerlo, así nos ponemos en situación y respondemos a las cuestiones. ¿Y qué? Dije, ¿reconocéis que no son vanas quimeras lo que hemos dicho sobre la ciudad y su gobierno, sino cosas que, aunque difíciles, son en cierto modo realizables, de ninguna otra manera que como se ha expuesto? Es decir, cuando haya en la ciudad uno o varios gobernantes que, siendo verdaderos filósofos, desprecien las honras de ahora, por considerarlas innobles e indignas del menor aprecio, y tengan, por el contrario, en la mayor estima lo recto, con las honras que de ello dimanan, y por ser la cosa más grande y necesaria de lo justo, a lo cual servirán y lo cual fomentarán cuando se pongan a organizar su ciudad. Vale, entonces vamos a las cuestiones. Platón, la República, libro séptimo. Las cuestiones. Primero, resuma la idea o ideas principales del texto. 2. Relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía del autor. Y tercero, relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo. Bueno, el texto aquí nos sirve de pretexto. El texto siempre es un pretexto para hablar de la filosofía del autor y desarrollar la filosofía del autor. Aparte de comprender el texto, de lo que se habla en el texto, tenemos que aprender a relacionarlo con el pensamiento del autor en cuestión. Vale, pues vamos allá, vamos a proceder a realizarlo. La idea principal del texto, vamos a ver. Platón en el texto defiende la idea de que los gobernantes de la ciudad deben ser filósofos. Él siempre hablaba del rey filósofo, de que los que deberían gobernar tendrían que ser filósofos, ¿vale? Porque de este modo podrían ser justos y fomentar la justicia, que es lo más importante para la perfecta organización de una ciudad. Ser justos, ¿no? Platón defiende la idea de que los reyes o gobernantes deben ser los filósofos, porque estos últimos buscan la verdad más allá de las apariencias del mundo sensible. Y en esa búsqueda de la verdad podrán contemplar lo que es la justicia en sí misma, lo justo en sí, sin corrupción. Solo el filósofo es capaz de acercarse a la verdadera idea de lo justo, ¿eh? Por eso, eso sería lo ideal para el gobierno de la ciudad, ¿vale?
¿Vale? En ese sentido, podemos enlazar con el pensamiento de Platón de su dualidad, de cómo concibe él la realidad doble, un mundo dual, una realidad dual. Vamos a ver cómo. Platón nos habla de una dualidad ontológica al concebir la realidad basada en dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible o físico es aquel que podemos percibir por los sentidos y está compuesto por la materia, es decir, lo que podemos ver, tocar, oír, ese es el mundo sensible, el mundo material. Pero este mundo sensible o material no sería el mundo verdadero. Y nuestros sentidos nos están engañando porque no están percibiendo, es decir, no nos están mostrando lo que las cosas son en sí mismas. ¿Vale? Por tanto, el mundo sensible es una copia de ese otro mundo verdadero, que es el mundo inteligible, hiperuráneo o mundo de las ideas. También lo llamó el hiperuráneo. ¿Qué es el mundo inteligible? El mundo de las ideas. Es la ciencia de las cosas, las ideas, también llamado ideas o formas, ¿vale? Que son lo que las cosas son en sí mismas, ¿vale? Estas ideas o formas son eternas, inmutables e imperecederas. Es decir, siempre son iguales, no cambian en el tiempo, porque al no estar sometidas a la materia no se corrompen, ¿vale? Estas son eternas, ¿vale? Ya lo hemos visto. De ese modo, el demiurgo, que es una figura que introduce Platón como una especie de creador, que transforma la materia para crear las diferentes cosas del mundo sensible y la transforma tomando como modelo las ideas del mundo de las ideas, del mundo inteligible, las formas o esencias de las cosas. Se fija cómo son y transforma la materia para crear las cosas del mundo físico. De este modo, Platón concibe una realidad dual. Y en ese sentido, el hombre, por tanto, también tendría una realidad dual, el alma y el cuerpo. El alma pertenece al mundo de las ideas y él contempla y conoce las esencias de las cosas, cuya idea suprema es la idea del bien. Por accidente, debido a la parte concupiscente del alma, es decir, la parte del alma, de las pasiones más bajas del alma, hace que el alma, por accidente, caiga al mundo físico y se encarne en un cuerpo. Eso es lo que se habla en el mito del carro alado, que os invito a que lo echéis un vistazo. Que echéis un vistazo al mito del carro alado. Entonces, al encarnarse el alma en un cuerpo físico, en un cuerpo de carne, el alma olvida lo contemplado en el hiperuráneo, en el mundo inteligible. Y para conocer debe recordar. Asimismo, entonces, para Platón, el conocimiento es recordar, ¿vale? Recordar lo que el alma ya conocía en el mundo de las ideas. Este fenómeno de conocer recordando se llama anamnesis, ese proceso de anamnesis. Y Platón, para poder llegar al conocimiento, propone la dialéctica o el diálogo. Esto será una herramienta cognoscitiva en el que el alma va desprendiéndose de aquellas percepciones y creencias falsas para acercarse a las esencias, ideas o formas verdaderas de las cosas, ¿vale? Pues eso sería un poco la forma de pensar a grandes rasgos de Platón, ¿vale? Y el pensamiento de Platón, en la pregunta número 3, nos dice que lo relacionemos con otros pensadores. Pues podemos relacionar el pensamiento de Platón con el filósofo medieval San Agustín de Hipona, como anunciábamos antes, considerado dentro del platonismo cristiano y la patrística, o los padres de la Iglesia. Como hemos dicho antes, la filosofía medieval se caracteriza por un intento de conciliar las ideas de los grandes pensadores griegos con las diferentes doctrinas religiosas, es decir, con el Islam, el judaísmo y el cristianismo. En este caso, con San Agustín, del cristianismo. De este modo, Agustín también considerará esa dualidad alma y cuerpo, y también para él, lo importante para él, dentro del hombre, es el alma. Es lo que hay que salvar. El alma conoce las verdades a través de la iluminación divina, iluminación de Dios, ¿vale? Ese proceso al que el alma tiene que llegar es al conocimiento de las cosas, como en Platón, en este caso, por medio de la iluminación divina, por medio de Dios. También podemos relacionar la idea platónica del demiurgo, ese creador que mirando, contemplando, tomando como modelo las formas y las ideas, transformaba la materia para crear las cosas del mundo sensible. El demiurgo, pues en este caso lo podemos asociar
con la idea del Dios creador y autor del universo. Vendría a ser, Dios sería el demiurgo, ¿no? Salvaguardando las distancias, pero por influencia directa de Platón, Agustín identificaría a Dios con la idea del demiurgo, podríamos verlo así. Vale, también podemos relacionar a Platón con su discípulo Aristóteles. Aristóteles era un poco contrario al pensamiento de su maestro, Platón, ¿no? Para Aristóteles, el mundo sensible es el único que existe, no existe el mundo de las ideas. Para él las ideas son las formas, la forma de las cosas. Porque para él la sustancia o la esencia de las cosas, las cosas, están formadas por materia y forma. Es decir, una materia, por ejemplo, la madera, que adquiere una forma, la forma de mesa. Pero esa también puede adquirir, la materia, el metal, puede adquirir esa misma forma de mesa. Por tanto, la esencia de las cosas viene definida por su forma, ¿vale? Es un poco diferente la forma de pensar. ¿Vale? Os invito a que, por supuesto, veáis, estudiéis a Platón y Aristóteles y que veáis en qué manera se diferencian. Es una práctica interesante. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el comentario del primer texto propuesto de una manera correcta. Quedaría resuelto. Tendríamos, en este caso, 8 puntos. Fijaos, resolviendo bien el comentario, son 8 puntos. Una nota buenísima que ya tendríamos. Si aparte de eso hacemos bien las preguntas tipo test, tenemos el 10. Por tanto, el comentario de texto es fundamental, ¿vale? Vamos a ver la opción B. Opción B. Es un texto de Nietzsche, ¿vale? Meditemos este pensamiento en su forma más terrible, la existencia tal como es, sin sentido y sin meta, pero repitiéndose inevitablemente, sin final en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma más extrema del nihilismo, la nada, el sinsentido eternal. Forma europea del budismo, la energía del saber y de la fuerza impone una tal creencia. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos los fines últimos. Si la existencia tuviera uno de ellos, entonces debería ser alcanzado. Nietzsche, el nihilismo europeo, fragmentos póstumos. Bien, y en esta nos piden las mismas cuestiones. Resuma la idea o ideas principales del texto, relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor y relacione y compare el pensamiento del autor con otro filósofo. Bueno, pues vamos a ver de qué modo podríamos resolver el comentario, ¿vale? En cuanto a la primera cuestión, la idea en torno a la que gira el texto es la pregunta por la existencia y su sentido. Nietzsche afirma que la existencia no tiene sentido y que es una nada, un vacío que se repite de manera eterna una y otra vez. También nos dice que si la existencia tuviese algún sentido, un fin último, entonces este podría de algún modo ser conocido. Bien. Vale, esto enlaza con, dentro del pensamiento de Nietzsche, introduce tres ideas de eterno retorno y nihilismo. El eterno retorno es una concepción circular del tiempo en el que la existencia se repite eternamente una y otra vez. Por eso Nietzsche dice que debemos vivir con la energía vital y el deseo de que la vida que vivamos se repita una y otra vez hasta el infinito. De este modo Nietzsche afirma la vida, y la vida es en sí voluntad de poder, ¿vale? Es decir, el impulso vital que nos conduce a nuestra autoafirmación, deseo de superación y desarrollo, la voluntad de poder. La vida para Nietzsche es voluntad de poder. La filosofía de Nietzsche será una dura crítica contra la moral tradicional. En este sentido hablará de nihilismo. Nihilismo entendido como la negación de la existencia de los valores morales. El filósofo alemán afirma que la tradición occidental, iniciada con Sócrates, está desde ese mismo momento inicial en decadencia, porque es una doctrina fundamentalmente racionalista, es decir, que defendía la razón como facultad suprema del hombre, olvidando así esa otra forma, ese otro aspecto que le constituye, que es la vida en sí misma, lo biológico, la vida, solo dando importancia a lo racional. Nietzsche defiende el impulso vital, la vida,
la voluntad de poder como parte fundamental constituyente de la naturaleza humana. Nietzsche afirma que el ser humano debe ser superado. Ahí introducirá su idea del superhombre, ¿no? Y para ello debe suprimir los valores tradicionales impuestos por la tradición y sobre todo por el cristianismo. Esta manera de pensar cristaliza en la frase Dios ha muerto, que quiere decir que la idea de Dios ya no le es útil al hombre para superarse a sí mismo. Considera que ha sido un lastre a lo largo de la historia esa idea. Esta superación la llamará superhombre. El hombre debe ser superado a sí mismo, debe ser convertido en el superhombre. Es decir, una nueva versión del hombre que prescinde de los falsos valores y de la tradición para crear una nueva moral en la que el hombre y el individuo se autoafirman y no se diluyen en la mediocridad y en la moral de los débiles, que era la moral impuesta por el cristianismo, que es la moral de los esclavos. Él defenderá una moral aristocrática, la moral aristocrática, no la moral de esclavo. Os invito a que echéis un vistazo a las diferencias entre la moral de esclavo y la moral aristocrática, ¿vale? La filosofía nietzscheana la podemos denominar vitalismo y supone la afirmación del impulso vital y la superación del hombre por el superhombre. Vale, ahora vamos a relacionar el pensamiento de Nietzsche, que hemos desglosado a grandes rasgos, y lo vamos a intentar relacionar con otros pensadores, ¿vale? Anteriormente ya hemos relacionado a Nietzsche con el pensamiento de Sócrates, al exponer la dura crítica hacia el pensamiento racionalista socrático. Para Sócrates, al igual que para Platón, existe una idea universal del bien, por tanto, la moral necesariamente es algo universal. Nietzsche negará ese universalismo y dirá que la moral es esa gran mentira que ha engañado a la humanidad y que los conceptos del bien y el mal son erróneos y no existen como verdades universales. Por ejemplo, una manera de relacionarlo, ¿no? Nietzsche también arremete contra la concepción dualista de Platón, el mundo sensible y el mundo inteligible, ya que solo le da importancia al mundo inteligible, Platón, negando el mundo terrenal, el mundo sensible, corpóreo, físico, material, ¿no? Colocando así, de este modo, el fin de la vida en ese otro mundo de las ideas. Por eso Nietzsche negará la existencia del mundo de las ideas, así como el reino de los cielos, que es el equivalente cristiano del mundo de las ideas. Por lo que defiende el mundo terrenal y el impulso vital, lo biológico, la voluntad de poder. Afirma que a lo largo de los siglos la humanidad ha sido engañada, haciéndole creer en un mundo más allá del mundo terrenal, haciéndole olvidar la importancia de vivir su vida física, corpórea y autoafirmarse, es decir, una moral que ha negado la voluntad de poder. Bueno, pues esto sería, en definitiva, un planteamiento, una propuesta de comentario de texto. Hay otras muchas maneras de abordarlo. Vosotros lo podéis hacer de esta manera, complementarlo como consideréis y relacionar el pensamiento de cada autor con el que consideráis oportuno, con el que resulte más evidente su relación. Y relación puede ser por afinidad, pueden ser pensadores que coinciden en alguna cosa, o puede ser por todo lo contrario. Pueden ser pensamientos enfrentados. Eso es otra manera de relacionarlo con unos con otros, con la historia de la filosofía. Y lo ideal es ocupar en el comentario de texto como mínimo, que menos, que una cara o página. Es como mínimo ocupar eso, claro, hay que desarrollar. Y desarrollar, por supuesto, hablar de los conceptos de cada pensamiento de cada autor. Es muy importante en filosofía conocer bien los conceptos que componen el cuerpo del pensamiento de cada autor, ¿vale? Si trabajamos conceptos, no nos será nada difícil poder relacionar luego el texto con el pensamiento del autor y relacionar asimismo ese pensamiento con los diferentes pensadores. Los conceptos son lo más importante en filosofía. Por tanto, os invito a trabajar en ese sentido. Bueno, pues aquí quedaría resuelto ya el examen. Esta sería una manera correcta, por lo que obtendríamos hecho así la nota máxima, sobresaliente. ¿Vale? Os invito a que lo repaséis y lo trabajéis y podéis entrar, os invito a que entréis en la página web de Escuela PCE, que veáis nuestros cursos y que cualquier duda, cualquier aclaración que necesitéis, pues os pongáis en contacto con nosotros
y estamos aquí para ayudaros y orientaros. Y nada, mucha suerte con vuestros exámenes y mucho ánimo. Suerte.